Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao quarto e último dia do 13º colóquio de filosofia, do curso de filosofia da Universidade Estadual do Paraná, campus de União da Vitória. Foram 4 dias intensos de discussões, debates, reflexões a respeito do pensamento de Ludwig Wittgenstein, especificamente do seu pensamento presente no Tractatus Logico Philosophicus, que neste ano completa 100 anos da sua publicação, e contamos com a presença de inúmeras pesquisadores e pesquisadoras do Brasil e do exterior. Na segunda-feira, com a professora doutora Miriam Donat, discutindo a parte final do Tractatus. Na terça, o professor Dr. Léo Peruso, tratando com a questão da ciência no Tractatus. Ontem eu discuti com vocês algumas perspectivas da lógica no Tractatus. Nas tardes de terça, quarta e hoje, alguns pesquisadores e pesquisadoras apresentaram suas comunicações sobre o pensamento de Wittgenstein e sobre temas próximos da filosofia, da história, das ciências sociais e de temas diversos relacionados às humanidades. E hoje nós temos a grata satisfação de encerrar o nosso colóquio com a presença da professora, colega, a Cristina Bosso, da Universidade Nacional de Tucumán. Bienvenida, Cristina. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias por aceptar mi invitación. Y voy a hacer una brevísima presentación de usted y después paso la palabra para tú. Cristina del Carmen Bosso, licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras da Nacional de Tucumán, professora adjunta regular com dedicação exclusiva em la Cátedra de Antropologia Filosófica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Cristina, una vez más, gracias por aceptar mi invitación. La palabra es tuya. Muchas gracias, Leandro. Y bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Por supuesto, quiero agradecer especialmente esta invitación. Es para mí un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Así que bueno, agradecerle a Leandro, además por las molestias que se ha tomado, que por ahí yo he tenido como algunos inconvenientes en las fechas y con la mejor voluntad ha resuelto todo. Así que bueno, celebro esta clase de encuentros, celebro la oportunidad de poder estar aquí hablando de Wittgenstein, que es la verdad que uno de mis temas favoritos, y sumarme a este homenaje a los 100 años de la publicación del Tractatus. Lamento no haber podido compartir las exposiciones de los colegas, que sé que han estado muy buenas, pero bueno, he tenido una suerte de complicaciones temporales. Así que bueno, muchas gracias a todos y les voy a compartir mi charla de hoy. Voy a compartir pantalla. Creo que esto puede facilitar sobre todo la cuestión del idioma. De todas maneras, si es que hay algún problema, necesitan alguna precisión, me lo preguntan. Y después tendremos algún espacio para la discusión. Bueno, mi comunicación de hoy le he puesto de título Prisioneros de nuestra propia piel. A 100 años de la publicación del Tractatus, se ha hecho evidente que esta obra constituye un hito en la historia de la filosofía, que marca un antes y un después en su desarrollo. Wittgenstein trae un nuevo paradigma que trastoca desde sus cimientos el modo de concebir y practicar la filosofía, tradicionalmente ocupada en construir complicados edificios teóricos. Para Wittgenstein, castillos en el aire que se propone destruir. Es así que se siente el destructor de una manera de pensar que ha perdurado por siglos. En una entrada de 1931 leemos en su diario: si mi nombre pervive, solo será como terminus anquem de la gran filosofía occidental. Igual, por así decirlo,
que el nombre de aquel que incendió la biblioteca de Alejandría. Creo que Wittgenstein no se equivoca y podemos colocarlo a la par de Nietzsche en la categoría de los filósofos del martillo, ya que de una manera menos confrontativa, pero con igual ímpetu, ataca una concepción de la filosofía que ha mostrado sus límites. Wittgenstein resignifica los conceptos y propone una visión tan diferente que 100 años después todavía estamos intentando asimilar sus alcances. En el núcleo central de esta transformación se encuentra la desviación desde las ideas hacia el lenguaje como objeto de la filosofía y una nueva propuesta metodológica, el análisis del lenguaje, que saca a la filosofía del marco de la teoría para convertirla en una práctica, lo que provoca un impacto de alcances inesperados. Este nuevo enfoque permite disolver antiguos problemas filosóficos y opera una profunda resignificación del campo semántico, que nos provee de interesantes herramientas para ensayar nuevos abordajes. Me gustaría centrarme hoy en uno de los aspectos de su propuesta, que a mi juicio nos ofrece una clave interesante para un abordaje integral de su proyecto filosófico: la intención de fijar límites al pensamiento, que nos permite poner de relieve la radicalidad de la transformación que propone y, sobre todo, mostrar algunas consecuencias de su propuesta que me interesa señalar. Muchos autores han comparado la tarea de Wittgenstein con el proyecto kantiano. Es verdad que ambos se proponen fijar límites a las pretensiones de la metafísica. Sin embargo, a mi juicio, la propuesta de Wittgenstein provoca un impacto mucho mayor. Wittgenstein propone un nuevo objeto y un nuevo método para la filosofía, que traen aparejado un nuevo modo de concebir el lenguaje, el sujeto y el mundo, que trastoca todo un plexo de significados interconectados, transformando el modo de concebir la ética, la estética, la felicidad, el sentido de la vida. Les propongo, por ello, abordar algunas de las consecuencias del proyecto wittgensteiniano de fijar límites. Para ello, pondremos en relación el Tractatus con la Conferencia sobre Ética y las anotaciones de los diarios, ya que allí encontraremos sugerentes pistas para ampliar y complementar las escuetas afirmaciones del Tractatus. El punto 1 se llama nuestra propia piel. Estamos prisioneros en nuestra piel, dice Wittgenstein en una entrada de su diario de 1931. Esta anotación tal vez puede parecer un comentario accesorio o superficial, pero como sabemos, en Wittgenstein no hay nada que sea accesorio o superficial. Ni antes ni después hay pistas que orienten una interpretación plausible. Puestas en relación con el conjunto de su obra, resulta sugerente y nos ofrece una clave de lectura posible para ingresar en las transitadas páginas del Tractatus, ya que nos conecta con el núcleo central de su pensamiento. Si algo nos queda claro de entrada en el Tractatus, es que la intención de Wittgenstein es poner límites al pensamiento desde el lenguaje, determinar de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. Este concepto abre y cierra la obra, aparece explícitamente en el prólogo y en la famosísima sentencia final. La idea de límites constituye una preocupación que lo acompaña a lo largo de toda su vida y aparece recurrentemente a lo largo de toda su obra. A pesar de los vaivenes del pensamiento, su propósito de mostrar los límites se mantiene constante y opera como una navaja que utiliza para recortar las excesivas ambiciones de un modo de hacer filosofía, tal vez en exceso optimista, que buscó transgredir los límites humanos para buscar fundamentos indubitables y certezas absolutas.
los límites precisos y rigurosos del Tractatus reaparecen en investigaciones filosóficas reinterpretados como difusos y borrosos, y en Sobre la certeza como contingentes y cambiantes. Los juegos del lenguaje constituyen el marco que determina los límites del significado y de la posibilidad de justificación. Wittgenstein apela a sugerentes metáforas. Los límites aparecen bajo la forma de la rocadura que tuerce la pala, de la botella cazamoscas, de los barrotes de la jaula, del lecho del río, de la prisión de nuestra piel. Creo que es importante hacer una precisión. Lo que Wittgenstein pretende no es imponer límites, sino dar cuenta de ellos, mostrar de qué manera funciona nuestro lenguaje. Esto está en consonancia con su modo de entender la filosofía, que no es prescriptiva, acá falta una palabra importante, que no es prescriptiva, sino descriptiva. No se trata entonces de dictaminar qué cosas no se deben decir, sino de mostrar cuáles son las que no se pueden decir con sentido. Lo que Wittgenstein intenta es mostrar cómo funciona nuestro lenguaje y advertirnos sobre los errores en los que caemos cuando pretendemos transgredirlos. Esto es importante porque para él la función de la filosofía consiste en describir el modo en que funcionan los conceptos. Esto queda bastante claro en la conferencia sobre ética, que puede ser entendida como la puesta en marcha de su proyecto filosófico, que pretende despertarnos de un viejo sueño que ha orientado los destinos tanto del filósofo como del hombre común, ambos igualmente encandilados por la ilusión de descubrir respuestas definitivas, por la posibilidad de conocer lo que las cosas son, orientados hacia la búsqueda de respuestas absolutas, que nos permitan distinguir con claridad y distensión lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Justamente allí comienzan los problemas para Wittgenstein, cuando pretendemos hacer afirmaciones de carácter absoluto. Wittgenstein nos despierta de un sueño dogmático y nos enfrenta a la desilusión de que hablar en términos absolutos nos está vedado, que conceptos como bueno y malo solo tienen significado en la medida en la que los usamos en sentido relativo, que solo podemos formular juicios de valor relativo, que nos permiten hacer evaluaciones en la medida en que hemos determinado algún criterio, que no existe la carretera absolutamente correcta, como tampoco existe una acción absolutamente buena, que para nosotros, seres humanos, el absoluto está vedado. Escribe en su diario: nada de lo que uno hace puede defenderse absolutamente, sino solo en relación con algo distinto ya establecido. El error de la metafísica, que para Wittgenstein la conduce sin desvíos al reinado del sinsentido, es la pretensión de hacer afirmaciones que exceden los límites de nuestras posibilidades. Así como no podemos pensar objetos espaciales fuera del espacio, ni objetos temporales fuera del tiempo, no podemos pensar ningún objeto fuera de la posibilidad de su conexión con otros, dice en el Tractatus. Tampoco podemos concebir un valor que no se encuentre en conexión con determinados criterios, podemos agregar ahora. Podemos hablar del mundo y de los hechos que ocurren en él, de las relaciones entre los objetos. Podemos juzgar si un vino es bueno o si alguien es un buen pianista, de acuerdo a criterios previamente establecidos. Pero hablar en términos de absoluto excede el marco de lo que se puede decir con sentido. En el trasfondo de su tenaz enfrentamiento con la metafísica,
reside el desesperado intento de mostrar los límites de nuestras posibilidades, de reconocer que estamos atrapados en nuestra propia piel. La noción de silencio nos habla del respeto de estos límites e implica proponer una filosofía a la medida humana. Creo que esto justifica que lo incorporemos al podio de los maestros de la sospecha que propone Ricoeur, a la par de Marx, Nietzsche y Freud, ya que, al igual que ellos, denuncia una persistente ilusión en la que somos tan propensos a caer. Descartando los excesos a los que nos induce la metafísica en su segundo período, Wittgenstein redobla la apuesta y nos llama a quitarnos las gafas para ver cómo funciona el lenguaje, a abandonar la búsqueda de fundamentos, para concentrarnos en un examen de índole gramatical que permita deshacer los malos entendidos que conciernen al uso de las palabras, a advertir que no hay definiciones capaces de capturar la esencia de las cosas, sino sistemas de reglas que nos indican cómo usarlos, a desprendernos de la ilusión de que el lenguaje o el pensamiento pueden ofrecernos un correlato del mundo. Cegados por el ideal, no vemos claramente el modo en el que funcionan las palabras, dice Wittgenstein en Investigaciones Filosóficas. Por eso nos llama a enfocar nuestra mirada para ver más de cerca, a fijarnos en los detalles, a reconocer las diferencias que tantas veces borramos para satisfacer nuestras ansias de generalidad, a advertir que las cosas no siempre son lo que parecen, que a veces vemos un conejo y otras un pato, que los triángulos que están dentro de un círculo pueden ser blancos o negros, depende de dónde fijemos nuestra mirada. Por eso, como señala Mario Gensolen, podemos decir que Wittgenstein es uno de los pensadores más atentos a la voz humana, que nos invita a regresar a casa, a no sublimar nuestros conceptos, a trabajar desde la aspereza de las prácticas lingüísticas, a reconocer nuestra finitud y nuestros límites. A la inversa de lo que ocurre con Platón, dice Gensolen, para Wittgenstein la finalidad terapéutica de la filosofía no consiste en liberarnos de las ataduras de nuestra precaria condición, sino, por el contrario, a reconciliarnos con lo propiamente humano. Cito: el sol platónico no es más que una ilusión que nosotros mismos hemos producido por la perpetua insatisfacción que nos produce nuestra condición humana. Curados de dicha insatisfacción, el ansia por alcanzar el sol se desvanecerá. Esto dice Mario Gensolen en un artículo que se llama Seamos humanos. En esta misma dirección sostiene Stanley Cavell. Wittgenstein desea un reconocimiento de la limitación humana que no nos deje disconformes con nuestra propia piel para ir más allá de las condiciones humanas de conocimiento. Estas ya no serán nunca más barreras para una aprehensión más perfecta, sino condiciones del conocimiento. Hasta aquí la cita. En este aspecto, como en tantos otros, la propuesta de Wittgenstein resulta francamente revolucionaria. Al proyecto tradicional de la filosofía de trascender nuestros límites para acceder a lo incondicionado, le enfrenta una filosofía a escala humana y nos ofrece una receta magistral contra todo dogmatismo. Reconocer nuestros propios límites puede ser, entonces, el primer resultado de la terapia wittgensteiniana, que nos conduce a desconfiar de las respuestas absolutas, inaccesible meta, cuya indeseable consecuencia es paralizar el pensamiento y anular la posibilidad de diálogo. El punto 2
he puesto la tentación del absoluto y la terapia filosófica. Seamos humanos, dice Wittgenstein enigmáticamente en una anotación también de 1931, recogida en Cultura y Valor. Claramente, esto no es una descripción, sino un llamado, una invitación o una propuesta. Podemos interpretarlo en relación con la sentencia final del Tractatus como una exhortación a reconocer nuestros límites. Podemos pensar en relación con el aforismo 84, que ser humanos implica trabajar sobre nosotros mismos, en nuestra propia comprensión, en nuestro modo de ver las cosas. La intrínseca relación entre filosofía y vida que construye el sustrato de su pensamiento nos permite conjeturar que sí. Seamos humanos puede ser entendido como un llamado a asumir nuestros límites. Wittgenstein sabe que no se trata de una tarea fácil. Sabe de la seducción que ejerce sobre nosotros el absoluto, de la tentación de decir lo que no puede ser dicho, de la persistente tendencia a trascender nuestros límites. La conferencia sobre ética habla de esta natural tendencia del espíritu humano a transgredir los límites del lenguaje. Cito: sentimos la tentación de usar expresiones como bien absoluto, valor absoluto, dice allí. La ética, entendida como el deseo de decir algo sobre el absoluto, constituye, para él, un testimonio de la tendencia del espíritu humano de ir más allá del mundo, de arremeter contra los barrotes de nuestra jaula, contra los límites del lenguaje. Con esto pone en foco un aspecto fundamental de la condición humana, dice Roberto Rojo, y cito: frente a las alternativas y contingencias de la acción moral, tocada de las flaquezas y veleidades de los hombres, se destaca con altivez el imperio de las normas y valores absolutos. He aquí el origen del desgarramiento de la conducta. De un lado, las concretas y complejas motivaciones que mueven nuestras acciones. Del otro, las estrictas exigencias de los principios absolutos. Tironeados por fuerzas antagónicas, el ser humano tiende hacia algo que le resulta inaccesible. Fin de la cita. En la conferencia de ética, Wittgenstein da cuenta de esta paradójica condición, de la tensión entre el deseo de acceder al absoluto y la incapacidad de alcanzarlo, de la irrealizable tentación de trascender nuestros límites y desprendernos de nuestra propia piel para ver el mundo desde el ojo de Dios, para usar la metáfora de Patna. Como sostiene Anthony de Fez, esta tendencia natural a la metafísica no ha sido tematizada filosóficamente. Y cito: no existe nada más allá del mundo, de los objetos, de los hechos. Pero lo dado y su transparencia nos sabe a poco. Por eso tendemos a correr los límites. Lo que nos define es nuestro carácter fronterizo y disidente con respecto a lo dado. Esto es un trabajo de Defez que se llama Dígales que mi vida ha sido maravillosa. Wittgenstein da cuenta de esta tendencia a trascender nuestros límites y nos llama a asumir que el absoluto es inaccesible para nosotros. Los argumentos de la conferencia de ética me parecen convincentes. Si el bien absoluto fuera un estado de cosas descriptibles, todo el mundo podría reconocerlo necesariamente, dice Wittgenstein. Como lo pensaron Platón y Descartes, en este caso, solo necesitaríamos un método que nos indique el camino correcto de acceso a la verdad. Entonces, podríamos reconocer la esencia del bien y fácilmente ponernos de acuerdo.
Pero para Wittgenstein esto es una quimera. Por lo tanto, cancela para la filosofía la búsqueda de respuestas metafísicas. Muy lejos de la concepción platónica de un mundo ordenado de ideas y valores inmutables que el intelecto puede captar por un proceso de ascenso, Wittgenstein recorta estas posibilidades. En su segundo período, nos imagina inmersos en una trama de significados que no tiene otro fundamento que la praxis humana. Dice Carla Cordúa, la liberación del filósofo, la posibilidad de dejar de hacer filosofía voluntariamente, es una gran conquista desde el punto de vista de Wittgenstein. Antes dedicado a servir a una empresa imposible, el filósofo abandona con clarividencia y renuncia de manera ilustrada a decir y a conseguir lo que no se puede. La filosofía cambia así radicalmente de cuño. Deja de ser una teoría y se nos aparece como una lucha contra nuestras más arraigadas tendencias, contra el impulso casi instintivo de transgredir los límites del mundo y del lenguaje. Se trata, para Wittgenstein, de una tarea personal, de un trabajo sobre uno mismo que tiende a una transformación integral. Es por eso que concibe a la filosofía como una cuestión de la voluntad más que del intelecto. Wittgenstein pretende poner el pensamiento en acción, forzarnos a tener pensamientos propios, ser el espejo en el que podamos reconocer nuestros errores. Una de las funciones de la terapia filosófica puede ser, entonces, diluir la persistente ilusión que nos conduce a buscar respuestas absolutas para asumir que están fuera de nuestro alcance, enfrentar nuestros propios límites y dejar de lado la búsqueda de inaccesibles objetos metafísicos. Por eso, como señala Pamela Lastres, el método terapéutico wittgensteiniano resulta bastante ambicioso en términos de expectativas transformadoras. Pretende que el filósofo tradicional cambie su comprensión de las cosas, modificando críticamente su manera de vivir. Por eso sostiene que la concepción de la filosofía de Wittgenstein no es disolutiva ni quietista, sino profundamente transformadora. Wittgenstein no nos da recetas. Su propósito es invitarnos a pensar por nosotros mismos. Así lo afirma en el prólogo de Investigaciones Filosóficas y del Tractatus. Quiere mostrar que podemos cambiar nuestra manera de pensar. Creo que esta es una de las funciones más productivas de la filosofía, que en su función terapéutica nos llama a cuestionar nuestros propios supuestos, a ejercer la crítica de nuestros propios prejuicios, a romper el hechizo, a quitarnos las gafas para mirar el mundo de otra manera. Por eso creo, como señala Viktor Krebs, que la actividad terapéutica de la filosofía va mucho más allá de la disolución de problemas o del esclarecimiento intelectual de confusiones lógicas. Ella pretende también ahondar la conciencia de nuestras propias inclinaciones y propensiones, contra las cuales debemos estar prevenidos. Los límites que Wittgenstein ha fijado en el Tractatus traen como consecuencia una manera radicalmente diferente de concebir y practicar la filosofía. Traerán aparejado también un nuevo modo de pensar la ética y la estética, las cuales, a pesar de haber sido relegadas al territorio de lo indecible, constituyen los temas más importantes para este pensador. Afortunadamente, Wittgenstein no ha respetado los rigurosos límites que él mismo propone, y encontramos en el Tractatus significativas alusiones que se cuelan como síntomas
de su reprimido deseo de hablar de lo que está más allá del mundo de los hechos, que nos permitirán reconstruir una concepción radicalmente nueva de la ética y su relación con el sentido de la vida y la felicidad. Sus diarios registran su constante preocupación por estos temas y nos permiten comprender este plexo conceptual intrínsecamente relacionado. En el periodo en el que está escribiendo el Tractatus, encontramos allí, en el diario, valiosísimas reflexiones que iluminan el modo en el que concibe las relaciones entre ética y estética, entre la ética y el sentido de la vida, entre el arte y la felicidad. Wittgenstein se pregunta por el orden del mundo, por la fe, por el lugar del arte, en un apasionante itinerario que permite dar carnadura al escueto esquema que es el Tractatus, en el que publica lo que queda de sus pensamientos después de la profunda censura a lo que los ha sometido. Desde allí podemos advertir que, a diferencia de lo que interpretó el Círculo de Viena, Wittgenstein no niega la existencia de lo metafísico. Como sostiene Defez, para Wittgenstein, lo metafísico existe en tanto actitud y tendencia humana, pero no puede ingresar al plano del discurso filosófico como conocimiento, puesto que escapa a las posibilidades del lenguaje. De este modo, no es que la metafísica carezca de sentido o sea una insensatez. Lo que carece de sentido es la posibilidad de hacer afirmaciones en este plano. Pero lo indecible subyace en el trasfondo de su pensamiento. Dice Wittgenstein en el diario: lo inefable, aquello que me parece misterioso y no me atrevo a expresar, proporciona quizá el trasfondo sobre el cual adquiere significado lo que yo pudiera expresar. Este aspecto, autocensurado y silenciado de su pensamiento, permite completar la extraordinaria dimensión de este pensador y no puede dejar de ser tenido en cuenta a la hora de abordarlo de manera integral. Resulta insoslayable la magnitud de sus aportes para pensar la ética, la estética, la felicidad, el sentido de la vida, sobre lo que nos ha dejado sugerentes pistas y originales reflexiones que se suman a sus reconocidos aportes a la lógica y a la filosofía del lenguaje. De los límites que ha fijado al lenguaje se desprende una nueva manera de comprender la ética, sustancialmente diferente a las que se han elaborado a lo largo de la historia de la filosofía. Desde la perspectiva wittgensteiniana, la ética no puede ser pensada como un sistema de reglas basadas en principios o valores absolutos. No puede ser un mandato que nos imponga una manera de actuar, ni una fórmula a la manera kantiana. Wittgenstein concibe a la ética como un asunto personal, relacionado con la búsqueda del sentido de la vida, un trabajo sobre nosotros mismos que escapa al dominio de lo expresable. Para Wittgenstein no cabe hablar sobre ética, sino actuar de manera ética. La teoría debe ser reemplazada por la práctica. A la teoría ética, Wittgenstein le contrapone la vida ética. Completa así el viraje que ha iniciado Kant de poner límites a la metafísica. Recorta las pretensiones de la filosofía, la búsqueda de respuestas absolutas y los recursos trascendentales. La ética abandona sus ambiciones de imponer principios universales para transformarse en una tarea personal, relacionada con el sentido de la vida y la búsqueda de la felicidad. El segundo Wittgenstein no insiste en el llamado al silencio del Tractatus. Sin embargo, sus escritos ponen en práctica sus preceptos. Se mantiene fiel a los límites del Tractatus.
no habla sobre ética ni sobre estética. Lleva a la práctica el ejercicio de la filosofía bajo una nueva premisa. Desestimada la tarea de construir sistemas, se enfoca en el análisis del lenguaje. Su pensamiento alcanza su máxima potencia desmitificadora para develar que en el origen de nuestros conceptos más venerados, bien, belleza, verdad, conocimiento, no hay legitimaciones, recursos ni fundamentos más allá de lo que los seres humanos somos capaces de producir por medio de la acción y del lenguaje. También, en este sentido, la filosofía es una terapia que nos permite liberarnos de la pertinaz tentación de aludir a esencias ocultas, abrir un nuevo camino que nos permite pensar diferente y que tal vez nos conduzca a salir del laberinto, de la botella cazamoscas que nos retuvo durante tanto tiempo encandilados por la búsqueda del absoluto. Lejos de la intención de descubrir un fundamento incondicionado, en su filosofía hay posibilidades diferentes de ordenar el mundo, familias de significados lábilmente emparentados, conceptos de límites difusos, juegos de lenguaje cambiantes como la vida misma, una filosofía a la medida humana, que cabe dentro de los límites de nuestra propia piel. Hasta aquí el trabajo. Muchas gracias por la atención. Gracias, Cristina, por la brillante exposición. Ahora pasemos a las preguntas de las personas que nos acompañan en la transmisión vía YouTube. Yo tengo una pregunta sobre... Voy a hacerla em português. Sim, por supuesto. A senhora comentou a respeito da navalha para cortar os excessos da filosofia. Eu trabalhei na minha tese com uma possível aproximação, uma possível discussão entre Wittgenstein e Ockham, tentando trazer a navalha de Ockham, talvez, como um princípio metodológico dentro do Tractatus, e a partir disso tentei fazer a construção no sentido de mostrar que certas perspectivas do Tractatus se constituem como a aplicação da navalha de Ockham, exatamente nesse sentido de cortar excessos dentro da filosofia. Qual o caminho que, para pensar na leitura da senhora, qual o caminho para pensar essa navalha ali dentro do Tractatus? ¿Cómo pensaría la navaja? Sí. Claro. Yo un poco lo que quería poner de relieve, justamente, para mí la navaja sería ese llamado al silencio. Sí. A cortar entonces con este deseo. Me llama mucho a mí la atención ahí cuando Wittgenstein en la conferencia sobre ética utiliza la palabra deseo, porque me parece que da cuenta de lo que ocurre desde nuestra condición humana, ¿no? Me parece que ahí hay ese análisis de algo que funciona, ese deseo de ir más allá de nuestros propios límites. Entonces, a mi juicio, acá la navaja de Wittgenstein sería este llamado al silencio, a cortar con esa pretensión de decir lo que no podemos decir, a cortar entonces con esa ambición metafísica de hablar en términos absolutos, de poder definir las esencias de las cosas. Entonces ahí, sí, me acuerdo de tu comparación con la navaja de Ockham y me gusta tu interpretación, coincido yo con esos parecidos de familia que aparecen ahí, ¿no? Entonces,
este corte sería el límite de ese llamado al silencio y esta invitación de Wittgenstein de quedarnos de este lado, ¿no? Un poco yo he tratado de poner el énfasis en esta concepción de la condición humana que se está desprendiendo de ahí, ¿no? Como hay, no sé si explícitamente, pero hay en Wittgenstein esa reflexión sobre la condición humana, sobre nuestros límites y el deseo de trascender esos límites, y entonces la navaja como la invitación a quedarnos dentro de esos límites. Por eso un poco esa referencia a la filosofía, a la medida humana, abandonando esa pretensión, ¿no? Entonces, a quedarnos de este lado. No sé si estarías de acuerdo vos. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, Luis, he hecho una pregunta. Sí, lo leo. El hecho de que seamos prisioneros de nuestra propia piel se debe a nuestro lenguaje y en consecuencia a nuestro pensamiento o a las limitaciones que el mundo nos impone como individuo limitado. Bueno, muy interesante la pregunta, Luis. Yo creo que para Wittgenstein sería lo primero, se debe a nuestra propia condición humana. Nosotros, como individuos, tenemos ciertos límites. Entonces, creo que para Wittgenstein justamente se desprende de esta forma de operar de nuestro lenguaje. Y sí me parece que sería interesante lo que vos estás planteando, de pensar si también la sociedad o el medio en el que vivimos nos limita. Bueno, yo creo que es así, pero eso no está presente en el Tractatus. En el Tractatus hay como un dejar de lado la preocupación por lo social. El Tractatus es como una reflexión en solitario, podemos decir, de el sujeto un poco pensado como sujeto mismo y no en relación con el resto de los sujetos, ¿sí? Entonces, por eso yo apuntaría a que los límites son nuestros, son internos. Por eso me gustaba esa metáfora de la propia piel, un punto en el que no podemos, del que no podemos salirnos. Vemos las cosas desde un punto de vista, ¿no? Interesante pensar también la metáfora de la mirada, cómo no tenemos esa posibilidad de la visión absoluta. Cuando vemos algo, lo vemos siempre desde una perspectiva, desde un punto de vista. Esto está muy presente después en las investigaciones filosóficas, ¿no? Este ejemplo al que yo he hecho alusión del pato y del conejo, cómo depende de donde nos situemos, va a ser diferente lo que vemos. Entonces, acá están los límites del sujeto por ser un sujeto, ¿sí? Pero me parece que lo que vos estás preguntando sería interesante pensarlo y la respuesta desde Wittgenstein estaría en su segunda filosofía, en la cual ahí sí aparece el sujeto en un contexto de la praxis social, los juegos de lenguaje como prácticas que justamente funcionan también dentro de reglas y dentro de límites, ¿sí? Entonces, esto me parece que da para pensarlo también ya desde la segunda filosofía. Sí. Roger Vladimir. Dice Roger, Wittgenstein hace un llamado al silencio cuando no se puede hablar con sentido. Lo mismo sucede, lo mismo con los pirrónicos luego de suspender el juicio. ¿Es una herencia o una coincidencia? Muy interesante, Roger, la relación que estás haciendo. De hecho, hay muchos trabajos que vinculan esta propuesta wittgensteiniana con el pirronismo. De hecho, Guadalupe Reynoso, una colega argentina de la Universidad de Córdoba, trabaja justamente ese tema, mostrando esos vínculos entre Wittgenstein y el pirronismo, ¿sí? Aparece también esta metáfora de tirar la escalera, parece que ya pertenece, ya aparece, por ejemplo, en Sexto Empírico.
Entonces, ustedes saben que en Wittgenstein es difícil afirmar si hay una influencia porque él no nombra a los autores. Él dice que si él toma alguna idea, se apropia de ese pensamiento y ya pertenece al marco de su filosofía. Pero sí hay, a mí me gusta hablar de aires de familia en este caso, no necesariamente la influencia, o tal vez sí, no me atrevería a decir que no, pero sí hay esos parecidos. A mí me parece muy interesante esto porque yo creo que Wittgenstein es como que deja de lado enormes capítulos de la historia de la filosofía y sin embargo hay un parentesco mucho más cercano con las escuelas antiguas, en este caso con los pirrónicos, con los escépticos, en un trabajo que también he preparado hace poco, he mostrado también un vínculo con los estoicos, entonces no sé si podemos hablar con justicia de una influencia, pero sí hay un cierto parecido en esas concepciones, ¿no? Y a mí me parece que al mostrar esos vínculos podemos mostrar más aún la riqueza del pensamiento y de la propuesta. ¿No crees que es romántico hablar de límites? Si algo excita los deseos es que nos pongan límites. Ah, qué sugerente esto que estás planteando, Roger. Me gusta lo que estás proponiendo, porque me parece que ahí estás justamente mostrando también, de alguna manera, cómo funcionamos como seres humanos, ¿no? Ese límite parece despertar inmediatamente el deseo de transgredirlo, ¿no? Entonces, este Wittgenstein, esta interpretación nos está permitiendo pensar algo con respecto a nuestra condición humana y me parece que es interesante pensarlo. No lo había pensado desde el punto de vista que vos estás planteando, por eso me gusta el aporte. Sería interesante plantear si esto forma parte como de una cierta mirada romántica del límite, ¿no? En algún punto yo lo veía más como un aspecto dramático, enfrentarnos a nuestros límites, en la medida en que me parece que la mirada de la filosofía tradicional que nos promete un mundo incondicionado o la posibilidad de hablar más allá de los hechos del mundo, me parecía como más tentadora y quedarnos en el límite, yo lo veía como algo más dramático, como algo muy duro para el ser humano, ¿no? Pero bueno, vos le estás dando una vuelta de tuerca que me parece que estaría bueno pensarlo, porque creo que los seres humanos funcionamos así. Basta que nos enfrentemos para un límite para intentar transgredirlo, ¿no? Y bueno, y en este caso, justamente los límites del lenguaje funcionan así. Wittgenstein dice, no podemos hablar del absoluto y podemos ver cómo permanentemente la filosofía está buscando hablar de esos absolutos, la ciencia está buscando hablar de los absolutos, la religión, y también fuera de estas disciplinas, me parece que el hombre común también siente la tentación de hablar en términos absolutos, ¿no? Esto de por ahí en el mismo lenguaje cotidiano, pero el decir para siempre, si tenemos una amistad, bueno, vamos a ser amigos para siempre o el amor para siempre. Y entonces ahí esa tentación que nos muestra Wittgenstein, ¿no? Ahí me parece que está este aspecto que está señalando bien, cómo sentimos que podemos transgredir esos límites. Me gusta la idea. Agora sim.
Eu tenho uma última pergunta, Cristina. No início da sua fala, a senhora mencionou que a filosofia do Wittgenstein provoca um impacto muito maior que a filosofia do Kant. E é sabido que o Kant faz em filosofia uma revolução copernicana. A provocação que eu faço para pensar junto com a senhora é a seguinte: seria possível afirmar que o Wittgenstein promove uma contra-revolução copernicana? Para mí sí. Es más, en algún momento había puesto ese término en el trabajo, había puesto que Wittgenstein era el que auténticamente provocaba esa revolución copernicana, a mi juicio, más profunda que la de Kant. Después la he sacado porque no quería que quede como una competencia entre Wittgenstein y Kant. Kant es un gran filósofo y realmente sí hay un cambio en su concepción muy grande, ¿no? Poner este sujeto en primer plano. Así que para mí la revolución de Wittgenstein es más profunda, porque justamente cambia el objeto de la filosofía. Me gusta a mí el libro de Ian Hacking, que dice que la historia de la filosofía, a lo largo de la historia de la filosofía, el objeto han sido las ideas. Y con muchos ejemplos muy interesantes va mostrando como siempre la filosofía está haciendo referencia a las ideas, incluso en los autores empiristas, en la modernidad, que tratan de deshacerse del concepto de ideas para pasar a los objetos empíricos, pero sin embargo ellos hablan muchísimo sobre el origen de las ideas que está en los objetos empíricos. Entonces, bueno, las ideas en Platón, pensar en Kant, como yo creo que las ideas son el objeto filosófico por excelencia a lo largo de la historia. Y justamente a partir de Wittgenstein, este viraje de las ideas hacia el lenguaje. Entonces, me parece que un cambio de objeto implica una profunda revolución. Entonces, un cambio de objeto y un cambio de método. Esta metodología inédita a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? Realmente, bueno, muy fuerte me parecen en las lectures, cuando Moore recoge lo que está diciendo Wittgenstein, que él siente que está haciendo algo nuevo. Me parece que nosotros podemos darle la razón, lo que él está haciendo es nuevo, es una renovación que no conoce antecedentes en la historia de la filosofía. Entonces, bueno, a mi juicio, Wittgenstein es el pensador más rupturista de la tradición. De hecho, impacta y genera una nueva corriente de la filosofía. Y más allá de eso, me parece que el lenguaje se instala como objeto de reflexión y como elemento en todas las diferentes disciplinas, ¿no? Cómo comenzamos a prestar atención cómo nuestro mundo está constituido por conceptos, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que la revolución wittgensteiniana es mucho más radical y, bueno, un poco acá no lo he querido desarrollar tanto, pero bueno, yo sí he trabajado mucho el tema de la concepción esta diferente de la ética y cómo a lo largo de la historia de la filosofía la ética ha sido vista bajo esa perspectiva de buscar principios o preceptos universales. Y acá Wittgenstein invierte también y piensa la ética como una tarea personal. ¿Sí? Sí, sí. Gracias, Cristina. Entonces, yo apostaría porque es más profunda, es más fuerte la revolución wittgensteiniana. No sé si estás de acuerdo. De acuerdo, sí, de acuerdo, sí. Bueno, entonces yo voy a cerrar. Yeah. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos e todas que participaram desses 4 dias de evento. Quero agradecer também aqueles que não mediram esforços para a sua realização.
junto da organização, o professor Tiago, o professor Estevão, a professora Nayara, todos empenhados significativamente para a realização deste evento. Agradecer aos comunicadores e comunicadoras que inscreveram seus trabalhos, suas pesquisas, e aos conferencistas que desde segunda-feira têm nos brindado com suas exposições a respeito do pensamento do Wittgenstein ali no Tractatus, e foi um momento de bastante profícuo. Podemos colher, certamente vamos colher frutos excelentes dessas discussões. Cristina, por su presencia en nuestro evento, muchas gracias. Me alegró mucho su participación. Es una persona muy importante en mi encaminada, porque estiveste presente en mi defensa de tesis. Entonces, muchas gracias. Es motivo de grande alegría para mí su presença em nosso evento. Dito isso, procedo com o encerramento. Mais uma vez, obrigado a todos e todas. Cristina, mais uma vez, muito obrigado. Muchas gracias a vos, Leandro, y a todos los que han hecho posible este lindísimo proyecto de permitirnos discutir sobre Wittgenstein y sus ideas. Así que te agradezco mucho la invitação. Gracias. Pessoal, muito obrigado e nos vemos no próximo evento. Até breve. Hasta a próxima, Cristina.